En la vida hay un hecho irrefutable, y es que todo lo que nace comienza a morir. Y no es que esté en un pensamiento un poco derrotista, sino que es así, tanto en la vida como en el sector del automóvil. Y os digo esto porque hace 6 años McLaren nos presentó este 720S como heredero natural de 650S. Pues bien, 6 años después, este 720S nos dice adiós, porque la firma británica ya tiene listo el 750S, un hiperdeportivo que lógicamente mejora en muchas características a este modelo que tengo aquí. Y entonces os preguntaréis, muy bien, ¿y por qué entonces nos traéis a Auto Scout 24, canal que espero que estés suscrito y con la campanita activa, un modelo que se está yendo? Pues porque hay trenes que es mejor no dejar escapar. Y la oportunidad que hemos tenido en este canal de probar un auténtico superdeportivo como es este McLaren, no la podíamos dejar escapar. Y además os digo una cosa, ¿por qué? Pues porque este 720S probablemente sea el superdeportivo más radical que había hace 6 años y que todavía está vigente en el mercado. Y eso es lo que os vamos a demostrar en este vídeo, que comenzamos ya mismo. Bueno, pues aunque seguramente lo que estáis deseando es que me ponga a conducir, yo también lo estoy deseando, creo que es de recibo ir por orden y bien estructurado en un coche de este estilo. Y lo que voy a empezar es, como en otras muchas pruebas, por el diseño exterior. Y encima os voy a dejar también con la miel en los labios, porque luego voy a ir al diseño interior. Así que todavía falta un poquito para que conduzcamos. Dicho esto, creo que no hace falta descripción alguna para analizar el diseño exterior de este McLaren 720S. Típico de McLaren, con unas aristas súper puntiagudas, con un diseño muy fluido, muy trabajado en el túnel del viento, vamos, parece prácticamente un hipercar de Le Mans o un Fórmula 1 carenado más que un coche de calle. Pero es que eso es lo que tiene de bueno tener una firma como la de inglesa, como la McLaren, y es que nos dan diseños espectaculares. En este caso tenemos, como os digo, un diseño muy en punta de flecha, con un capó muy agresivo, sobre todo cuando lo vas viendo por el retrovisor, y en el que destacan lógicamente todas las canalizaciones de aire. Podríamos empezar a enumerarlas, pero os perderíais en el número. Tenemos una aquí, otra allí, luego tenemos otras en la zona trasera con un pequeño secreto en lo que a apertura de las puertas se refiere. Y lógicamente ya lo estáis viendo, muchísima fibra de carbono vista. ¿Por qué? Pues porque el chasis monocasco de este vehículo está realizado en fibra de carbono. Y aunque os lo comentaré también cuando estemos conduciendo, eso lo que permite es tener un peso de solo 1.450 kilos, que es extraordinario. Muy característico de McLaren, también el parabrisas, muy al estilo de las cúpulas de las aeronaves, y la verdad es que nos da una visibilidad interna muy pero que muy buena. Vamos por algunos detalles. Llantas de 19 pulgadas son asimétricas en el eje delantero y en el eje trasero. En el eje delantero tenemos unas de 245/35 de 19 pulgadas y en el eje trasero tenemos unas de 305/30 de 20 pulgadas. Y tras las mismas, unas llantas multirradio, como estáis viendo, discos carbocerámicos en el caso de los delanteros, con un diámetro, una paella espectacular de 390 milímetros. Como veis, lo que os decía, muchísima incidencia aerodinámica con tomas de aire para refrigerar frenos, para refrigerar motor, sobre todo porque el motor está colocado en disposición central trasera. No os lo puedo enseñar porque no hay manera de abrir esto, o por lo menos es lo que nos ha comentado McLaren cuando nos ha dejado el coche, y así llegamos a una zona trasera que, si la zona delantera es puntiaguda, la trasera es hiperancha, y también está determinada, y os lo he dejado bien preparado, por este alerón gigantesco de accionamiento eléctrico, que además de tener una función estética, nos sirve de freno. ¿Para qué? Pues para cuando lleguemos a la velocidad máxima, que no la vamos a alcanzar porque estaríamos en la cárcel, porque son 341 km por hora, pero nos ayudaría a generar muchísima más carga aerodinámica además, y a generar también freno. Y ya veis, en la zona trasera tenemos más tomas de aire, con la doble salida de escape en esta zona central, y aquí me vais a permitir que escuchéis un momentito el sonido del motor. Esperad, que volvemos.
Espectacular, ¿verdad? Pues vamos llegando ya al final de este diseño exterior y os quiero comentar dos detalles. El primero, las cotas. 4,54 metros de largo por solo 1,20 de alto y 1,93 de ancho. Lógico que os diga que este coche, cuando se acerca por tu retrovisor, prácticamente parezca un hipercar de Le Mans. Pero en este último detalle que os voy a enseñar, ahí es donde lo vais a entender. ¿Por qué? Pues porque es un deportivo de pura cepa y las puertas se abren en forma de tijera, lo cual le da un plus de espectacularidad, pero ojo, tenéis que tener cuidado, porque ya veis la altura de esta puerta, sobre todo si lo vais a guardar en garaje, son prácticamente 2 metros, ya no por anchura, que también es bastante ancho, sino por altura. Tenedlo en cuenta, aunque quien tiene este 720S no va a tener problemas de aparcamiento, ¿verdad? Pues así es como accedemos al interior. Ya nos vamos acercando todavía más a la conducción. Y aquí lo que hay que hacer es tirarse. Creo, sinceramente, bueno, aparte de la apertura de las puertas es muy amplia, pero creo que es uno de los coches más bajos en los que he estado. Fijaos la altura a la que está el asiento del suelo, prácticamente un palmo, poquito más. Y eso nos permite tener unas sensaciones mucho más deportivas, lógicamente, estamos en un coche hiperdeportivo. Dentro, pues sorprende, ¿por qué? Pues porque lo normal es que en un coche de estas características los salpicaderos suelan ser espartanos, estén construidos de una forma un poquito más tosca, más enfocado a la aligeración del peso que a el diseño. Pero este McLaren 720S la verdad es que combina ambas cosas. Tenemos un salpicadero, bueno, pues bastante bien rematado, muy estrechito, prácticamente estoy al lado del copiloto, pero tenemos muchos elementos de diseño que a mí me llaman la atención. Lo primero, un volante completamente minimalista, sin ningún botón, realizado lógicamente en fibra de carbono y con unas levas metálicas situadas tras el mismo, que son la verdad es que bastante buenas. Bueno, metálicas, un revestimiento plástico, pero la verdad es que tienen muy buena sensación de calidad. Y de ahí, bueno, tenemos fibra de carbono vista prácticamente por muchos elementos, los paneles de las puertas, toda esta consola central, la que ahora os hablaré de la pantalla, y empezamos ya a tener elementos un poquito más modernos, como cuál, pues el cuadro de instrumentos completamente digital, que tiene unas visualizaciones pues muy funcionales, visualizaciones que van variando en función luego del programa de conducción que escojamos, por ejemplo, ¿veis? Que ahí cambian las presiones de las ruedas, e incluso si lo ponemos en el modo track, ¡voilá!, bascula, se mete para adentro y así podríamos tener un cuadro de instrumentos mucho más deportivo. No hace falta tampoco poner el modo track, sino que aquí tengo un botón en el que si le doy, pues puedo cambiar de una vista a otra. Cualquiera de los dos a mí me parece espectacular. La información, la justa y necesaria. Sin salir de la digitalización, ya habíais visto antes con lo de la fibra de carbono vista, vamos al monitor central. Un monitor central dispuesto verticalmente de unos 7-8 pulgadas, que aquí sí tiene un sistema multimedia muy espartano. Ya veis que prácticamente no tiene elementos. Fijaos en los grafismos del navegador, tenemos la radio, tenemos un elemento que ahora os enseñaré para la dinámica. No tenemos Apple CarPlay ni Android Auto, sino que tenemos Bluetooth, y aquí lo que os quería enseñar, que es el Variable Drift Control. Tengo que arrancar el coche y aquí tendría que los mandos para ir cambiando tanto la transmisión como la interacción del sistema de estabilidad en Sport o en Track. Aquí me dice que para usar esta aplicación tengo que desconectarlo, activarlo, y aquí tendría pues la posibilidad de ir viendo cómo puedo descolocar ese eje trasero. Con la transmisión pasaría 3/4 lo mismo, pasaríamos de un confort completamente automático a una completamente manual, que sería la S, y el track. Incluso si quiero también forzar cuando estoy en confort el manual, tengo que pulsarlo. Todo esto solo se puede activar si le doy a Active. Si no, todo ya veis que se desconecta por completo. Y luego el botón de arriba que habéis visto es para sacar o plegar el alerón. Por último, ¿qué os quiero comentar? Los asientos. Brutales. Recogen perfectamente, son prácticamente de competición y parece que están hechos para cada cliente.
pero es que no lo están hechos, sino que están tan bien realizados que nos sentimos muy cómodos. El único pero que le puedo poner es la regulación de los mismos, que está aquí escondida porque en la puerta, en la zona izquierda, no puedes tenerlo y suele ser un poquito incómodo al principio. Y para finalizar también quiero deciros que tenemos muchos huecos portaobjetos. Fijaos, aquí tengo la llave, aquí os he dejado el móvil aposta para poder colocarlo, puedo poner la cartera. Bueno, la verdad es que está bien realizado en este sentido. Y hablando de maleteros, aquí tengo uno detrás, que a mí especialmente no me gusta utilizar, pero es que hay otro. Esperad, voy a salir. Y ahí lo tenéis, es un maletero frontal. ¿De cuánta capacidad? 210 litros. Y os he dejado una mochila para que veáis lo que os cabe. La mochila en horizontal, perfecto. En vertical os pueden caber incluso 3 o 4 si van bastante apretadas. Pero es que también os cabe una maleta de mano para realizar largos viajes, una o incluso 2, lo cual está muy bien y le dota de practicidad a este 720S. Pero, ¿está este coche pensado para realizar largos viajes? Pues ya os digo yo que no, sino lo que está pensado es para que disfrutemos al volante. Y ahora ya sí, después del diseño exterior e interior, voy a volver al habitáculo y a conducir. No había otra manera de empezar en marcha, ¿verdad? Y es que este 720S de McLaren es una auténtica bestia. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque prácticamente es un coche de circuito, no de calle. Tenemos una evolución del 650S, como os hemos dicho, pero es que también a nivel mecánico. De hecho, el 41% de las piezas del motor es nuevo en comparación con el 650S. Y algo parecido ocurrirá con el 750S cuando herede ya del todo el hueco dejado por este 720S. Hablamos de un motor de 4 litros V8 biturbo con código interno M840T que sustituye al M839T, aumentando la cilindrada ligeramente en 0,2 litros y también, bueno, lo consigue gracias a cambios en las bielas y en el cigüeñal, que por cierto es plano. Tenemos dos turbocompresores gigantescos que nos dan siempre el máximo rendimiento. Y así conseguimos declarar 720 caballos y 770 Nm de par, que aspiran perfectamente en la zona trasera, en nuestra nuca. Es increíble el sonido que desprende este motor. ¿Y cómo se traduce eso? Pues que tengo entre las manos uno de los deportivos más rápidos que hay actualmente en el planeta. 2,9 segundos para pasar de 0 a 100, 8 segundos para alcanzar los 200 y poquito más de 20 segundos para llegar a los 300. Así hasta escalar a una velocidad punta de 341 km por hora, que os voy a ser sincero, no he logrado, porque si no debería estar preso. Más allá de eso, tenemos, como os digo, un empuje prácticamente instantáneo y es una delicia cómo suena este motor, cómo empujan los dos turbocompresores para conseguir pegarnos al asiento. Pero es que más allá del bloque, que es una auténtica maravilla, tenemos un conjunto de chasis pensado prácticamente pues para que los pilotos de Fórmula 1 se diviertan. Como os decía, en el exterior tenemos unos discos carbocerámicos de 390 milímetros de diámetro en el eje delantero, cuya única peculiaridad es que la primera parte del recorrido, hasta que muerden las pinzas de freno, es prácticamente inútil. Sin embargo, cuando ya consiguen morder, la frenada es brutal. Ayuda, como os he dicho, el alerón, hace de servofreno también, de aerofreno, mejor dicho. Y es que además tenemos un conjunto súper preciso en lo que a comportamiento se refiere. La dirección prácticamente responde a nuestras órdenes. La suspensión me ha sorprendido gratamente porque además de ser extremadamente firme, no es para nada incómoda. De hecho, os decía al principio, ¿está hecho para realizar largos viajes? Pues con este esquema de suspensiones, sí, no vas a notar fatiga y a eso ayudan además también
unos asientos que, como os he dicho, recogen perfectamente nuestro contorno. Pero este vehículo está hecho para disfrutar, para ir al circuito e incluso para, si tienes muchas manos, disfrutar de una carretera de curvas como la que estoy. Y para eso, lógicamente, tenemos los comandos que os he enseñado antes. Le doy al botón Active y empiezo a colocar los diferentes reglajes en diferentes posiciones. El ESC para carretera abierta es más que de sobra ponerlo en Sport, y la caja de cambios también la puedo poner en S. Aquí lo que voy a conseguir o lo que voy a notar es, sobre todo, ya veis cómo cambia, si la pongo en modo manual, fijaos lo brusco que se convierte esta caja de cambios. Sin embargo, lo único que nos transmite es deportividad, 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 e ir jugando con las levas del volante constantemente. No me quiero bajar de este coche, pero os tengo que decir que tenemos que llegar al final de esta prueba, y para eso hay que parar. Pero antes voy a seguir dándole un poquito. Pues inevitablemente toca llegar al final de esta prueba, de un coche que da igual que ya no esté a la venta, porque su sucesor va a ser infinitamente mejor, igual que este 720 fue mejor que el 650S. Da igual que ya no esté a la venta, lo hemos disfrutado, os lo hemos traído para vosotros en Autocasión. Y es un coche que hay que disfrutar. ¿Por qué? Pues porque, como bien sabéis, en 10 años este tipo de coches dejará de existir, siempre y cuando no lo repostemos con combustibles sintéticos. Pero eso será otro cantar. Lo que está claro es que el segmento de los superdeportivos todavía tiene mucho, pero mucho que decir, y este 720S de McLaren es una clara muestra de ello. Que tiemble Lamborghini, que tiemble Ferrari, porque McLaren ha llegado para quedarse. Me despido hasta el siguiente vídeo, espero que te haya gustado tanto como a mí y que para eso le hayas dado a like y me lo hayas comentado aquí abajo. Lo del precio, pues lo dejamos para otra ocasión, ¿verdad? Porque los casi 315.000 euros que cuesta el 720S de nuevo no son para todos los bolsillos. Así que vamos a quedarnos con ese disfrute. Hasta la próxima.